Territorio de Wyoming. Principios de la primavera de 1879. El viento era gélido, el cielo gris y bajo, y lo único que mantenía a Peter Zane erguido sobre la silla era la promesa de algo nuevo que le esperaba en la estación de diligencias de Cheyenne. Había pagado $5, $5 ganados con mucho esfuerzo, por una novia a la que nunca había conocido. El anuncio en papel estaba desgastado cuando lo dobló y lo guardó en el bolsillo de su abrigo por última vez. Mujer respetable, 21 años, sin familia, dispuesta a mudarse, sabe cocinar, limpiar, cuidar una casa, se casará al llegar, $5 para el viaje. Había transferido el dinero hacía un mes. Luego siguió trabajando la tierra, alimentando al ganado y enterrando lo que aún le dolía de los 2 inviernos anteriores. Uno que se llevó a su esposa, el siguiente que casi le quita la granja. No esperaba que ella bajara del escenario en una diligencia con ese aspecto. Llevaba un vestido marrón de algodón, descolorido pero limpio. Llevaba el pelo recogido con demasiada fuerza, como si intentara aparentar más edad de la que tenía. Pero había algo firme en su mirada, incluso mientras observaba la fila de hombres que esperaban y lo encontraba. ¿Eres Peter Zane?, preguntó. Su voz era tranquila, pero tenía las manos apretadas a los costados. «Soy yo», dijo. «Debe ser Geneva», asintió. Geneva Vaughn. 2 maletas viejas estaban a sus pies. Él extendió la mano para cogerlas y ella se dejó llevar sin decir palabra. Se dirigieron a su carro en silencio. Él esperaba algo incómodo. Era una desconocida, y él le había comprado comida como un hombre compraría una mula. Pero no lo sintió así. No cuando se subió a su lado con serena dignidad. No cuando le preguntó, «¿Cuánto falta para tu granja?» Como 1 hora al oeste. Miró hacia las llanuras. «Entonces mejor nos vamos. La luz se desvanece rápidamente». El viento aullaba entre las ruedas del carro mientras rodaban por la pradera. La miró de reojo. Ginebra no se inmutó por el frío. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, le preguntaba por la tierra, por los animales, por lo que cultivaba. Para cuando llegaron a la pequeña casa y al granero enclavados en las colinas bajas, él le había contado más de lo que pretendía. Sobre la sequía del año pasado, las 2 vacas que había enterrado, las cartas del banco que había dejado de abrir. No había querido decir todo eso, pero al escucharla, le salió con facilidad. La ayudó a bajar del carro. «Tengo una habitación libre», dijo. «Puedes quedarte ahí hasta que lo averigüemos». Ella lo observó un momento. Entonces ella dijo, «Pagaste $5 por una esposa, no por una invitada». Él parpadeó. «No lo decía en serio, como si lo supiera», dijo ella. «Pero acepté casarme, así que casémonos». Y lo hicieron. El reverendo Mallory salió a la mañana siguiente. Geneva llevaba el mismo vestido. Peter llevaba una camisa limpia. La ceremonia duró 10 minutos. Sin invitados, sin flores, solo una firma en el libro de la iglesia y 2 manos unidas. Después de que el reverendo se fuera, Geneva se arremangó y le preguntó dónde guardaba la harina. Cocinó pan de maíz con frijoles esa noche. Él la observó amasar como si se estuviera sacando algo pesado del pecho. «No busco reemplazar a nadie», dijo sin levantar la vista. «Sé que perdiste a alguien», asintió. «Hace 2 años se llamaba Clara». «No soy Clara», dijo Ginebra, «pero no me doy por vencida fácilmente». Ninguno de los 2 dijo mucho después de eso. Comieron en silencio, pero no era un silencio malo. Los días transcurrieron. Ginebra trabajó más duro de lo que él esperaba. Reparó el techo con él, ayudó a nacer un ternero, incluso ahuyentó a un coyote con un rifle cuando se acercó demasiado al gallinero. Ella nunca hablaba de su origen, pero a veces, tarde en la noche, la oía llorar suavemente a través del muro.
No preguntó. Todavía no. Entonces llegó el niño. Peter lo encontró cerca del límite del Prado Norte, descalzo, con el abrigo roto, de la mano de una niña aún más pequeña que él. El niño parecía tener unos 8 años, la niña quizás 5. Tenían frío, hambre y silencio. Peter se agachó. ¿Dónde están tus padres? El niño levantó la barbilla. Peter miró a la niña. Tenía los labios azules. Los llevó adentro. Ginebra envolvió a la niña en una colcha y la puso junto al fuego. No hizo preguntas. Tampoco. Simplemente les dio sopa y les frotó las manos para que se calentaran. Más tarde esa noche, el niño por fin habló. «Me llamo Henry», dijo. «Esa es mi hermana, Hope». Peter se apoyó en la encimera de la cocina. «Ustedes dos solos», asintió Henry. «Papá se fue el verano pasado. Dijo que nos llamaría. Nunca lo hizo. Mamá enfermó. La enterramos hace 3 semanas». Geneva contuvo el aliento. «¿Has venido caminando hasta aquí?», preguntó Peter. Henry asintió de nuevo. «Intentábamos llegar a Casper. Oí que había trabajo, pero Hope se cansó. Entonces vimos tu granero». Peter miró a Geneva. Ella le devolvió la mirada. Dijo, «Pueden quedarse». Él no discutió. Esa noche, Geneva arropó a Hope en la misma cama en la que había llorado. Se quedó con ella hasta que la niña se durmió. Luego se reunió con Peter junto al fuego. «No me abandonaron», dijo. Él se giró hacia ella. «Me fui», dijo simplemente. «Mi padre bebía. Mi madre me rogó que escapara antes de que me vendiera a un hombre que me doblaba la edad. Así que escapé». Peter no dijo nada. Enviaba dinero cuando podía, pero dejaron de responder. Él extendió la mano por encima del espacio que los separaba y le tomó la mano. Ella lo dejó. «Nunca pensé que me casaría», dijo. «Así no». Peter le apretó la mano suavemente. «Yo tampoco», dijo. Afuera, el viento había amainado. La nieve se aferraba a los postes de la cerca como si estuviera demasiado cansada para seguir cayendo. Dentro, Geneva apoyó la cabeza en su hombro. Él no se apartó. Su mano permaneció en la de él. Y por primera vez en años, el silencio en la casa no se sentía como una carga, sino como una promesa. La escarcha se deshizo del suelo a mediados de abril, y con ella llegó el trabajo que no podía esperar una semana más. Peter enganchó la mula al amanecer, y Geneva ya estaba en el patio, con las mangas arremangadas, trenzando el cabello de Hope en 2 mechones desiguales. Henry estaba de pie cerca del granero, sosteniendo un cubo de alimento con ambas manos, como si no supiera cómo dejarlo sin que se lo pidieran. Geneva no miró a Peter, solo gritó por encima del hombro. «Me quedo con el chico en el campo sur». «Primero tienes que girar el lado norte», asintió una vez. «El norte está listo». Se giró hacia Hope. «Quédate cerca de la casa. Si ves algo que no pertenezca a este lugar, ven a buscarme». Hope asintió solemnemente. Con los brazos alrededor de la muñeca de trapo que Geneva había cosido con un saco de flores y retales, Peter observó cómo Geneva guiaba a Henry hacia el campo inferior, donde el terreno se curvaba más cerca del arroyo. El chico caminaba con rigidez, pero lo seguía sin arrastrar los pies. Cuando desaparecieron tras la ladera, Peter se dirigió hacia el campo norte, donde la tierra se había secado lo suficiente como para romperse. Al mediodía, el sol caía con más fuerza que en cualquier otro día de aquella primavera. Peter se secó el sudor de la frente con el dorso de la muñeca y volvió a apoyarse en el arado. La mula gruñó, firme y paciente. Los surcos quedaron limpios. No volvió a ver a Ginebra hasta el anochecer. Regresó con polvo en la cara y barro pegado al dobladillo de su falda. Henry iba detrás, con la camisa manchada y un discreto orgullo en la forma en que llevaba la azada al hombro. Peter le ofreció una palangana de agua
y Geneva la tomó sin decir palabra, enjuagándose las manos y la cara antes de pasársela al niño. El único sonido entre ellos fue el crujido de la puerta del granero al cerrarse. Durante la cena, Peter notó que Henry se sentaba un poco más erguido, con la cuchara firme en la mano. Geneva sirvió pan en cada plato y se quedó sin tocar el suyo hasta que ambos niños comieron. Peter cortó la carne con cuidado. Lo hizo bien. Geneva no levantó la vista. Tiene pulso firme y escucha. Los ojos de Henry los miraban fijamente, pero permaneció en silencio. Después de comer, Peter salió a revisar la cerca del lado oeste, donde el viento había desprendido algunos postes durante la última borrasca. Tomó la linterna, pero no la encendió hasta llegar al rincón más alejado, donde las sombras se tragaban el horizonte. Oyó sus botas sobre la hierba antes de verla. Geneva se acercó despacio, con los brazos cruzados para protegerse del frío, sin molestar. ¿La valla aguanta?, preguntó. Casi. Necesita que le reajusten algunos rieles. Ella se apoyó en el poste junto a él. Siempre trabajas tan tarde. Se encogió de hombros. A la tierra le da igual la hora. Se quedaron en silencio un rato, el resplandor de la linterna tiñendo sus botas de oro. Ella cambió de postura. Estaba pensando, podríamos intercambiar los días. Uno trabaja en el campo, el otro se queda cerca con los niños. Peter se pasó una mano por la mandíbula. Supongo que se quedarán mucho tiempo. No creo que tengan otro sitio. Él asintió lentamente. De acuerdo. El silencio entre ellos era más denso de lo habitual, pero no tenso. El silencio entre ellos era más denso de lo habitual, pero no tenso. Finalmente, ella preguntó, ¿la amabas? Él no fingió no entender. Mantuvo la mirada fija en la barandilla de la cerca. Sí, la extrañaba. La extrañas cada día. Estuvo callado un buen rato. Luego, dejó de hacerlo todos los días. Ella no insistió. Cuando regresaron, ya no se mantuvo a distancia como antes. Su hombro rozó el suyo una vez, lo justo para que lo notara. A la mañana siguiente, se levantó antes que él. La encontró afuera, con las mangas arremangadas, el rostro vuelto hacia el sol que aún no había traspasado los árboles. Henry estaba cortando leña cerca, y Hope estaba sentada en los escalones del porche, dibujando formas en la tierra con un palo. Peter no dijo nada. Solo la observó un momento, cómo inclinaba la cabeza para escuchar el canto de un pájaro, cómo apretaba la palma de la mano contra el delantal, como para tranquilizarse antes del amanecer. Más tarde esa semana, trajo a casa una gallina del puesto comercial, pagada con 2 frascos de mermelada de manzana, que había hecho con lo último que quedaba de la bodega. Se la entregó a Peter sin contemplaciones. Ponerá huevos si la alimentamos bien. Construyó un gallinero esa misma tarde. Esa noche, cuando el viento arreció de nuevo, Geneva encendió una lámpara y se sentó en el suelo con esperanza, cosiendo un parche en el único vestido de la niña. Peter estaba sentado a la mesa, tallando un nuevo mango para la pala. El silencio entre ellos parecía menos una ausencia y más la forma de algo en construcción. Cuando la lámpara se apagó, Geneva se levantó y abrazó a la niña. Miró a Peter, con una voz más suave que la que él había oído antes. ¿Puedes llevar a Henry a la cama? Se quedó dormido en el porche. Peter se levantó sin decir palabra. Encontró al niño acurrucado contra el marco de la puerta, con las manos bajo la barbilla. Cuando Peter lo levantó, Henry se movió con los ojos entreabiertos. ¿Te quedas?, preguntó el niño con la voz ronca por el sueño. Peter ajustó su agarre. Sí, me quedo. Lo llevó adentro, mientras Geneva sostenía la puerta abierta, y el viento afuera se sentía menos cortante que la noche anterior. Para la segunda semana de mayo,
Los álamos a lo largo del arroyo estaban brotando, de un verde suave y susurrando, con el primer calor real desde la nieve. Los días se alargaron, y el trabajo pasó de la supervivencia al cuidado. Las hileras de cebada germinada alcanzaban 1 pulgada de altura. Las abejas zumbaban en el ciruelo en flor junto al pozo. Peter se encontró despertando antes del amanecer, no por costumbre, sino por un silencioso impulso hacia lo que el día pudiera traer. Geneva había empezado a llevar un pequeño libro de contabilidad junto a la estufa. Marcó lo que tenían, lo que necesitaban y lo que podía esperar. No le pidió permiso a Peter, simplemente le dio un carboncillo y le dijo: «Añade lo que uses». Él no discutió. Tampoco le contó cómo ver su letra a su lado había hecho que la cabaña se sintiera menos como un retazo de su antigua vida y más como algo nuevo. Una noche, llegó tarde del prado lejano con un hombro torcido y cojeando de la rodilla derecha. Ginebra estaba amasando en la mesa, con las mangas arremangadas hasta los codos y las muñecas cubiertas de harina. Observó su paso y no dijo nada, pero cuando terminó de cenar y los niños se durmieron, llenó una palangana con agua caliente y la puso junto a la chimenea. «Quítate la bota», dijo ella, con cierta amabilidad. Él dudó, luego se sentó en el banco, haciendo una mueca de dolor cuando ella le levantó la pierna y la colocó sobre una manta doblada. No preguntó cómo sucedió. Simplemente le puso un paño tibio en la rodilla y la envolvió con una tira limpia de muselina que había arrancado de una funda de almohada vieja. Sus dedos eran seguros y su rostro indescifrable. «¿Has pasado por cosas peores?», preguntó ella. Él asintió. «No me siento orgulloso». «Bueno», dijo ella, atando los extremos con un tirón firme. «El dolor no pregunta si estás orgulloso». Él miró sus manos. «Siempre sabes qué hacer». Enjuagó el paño y lo escurrió. «He conocido el dolor. No sabe qué hacer». Enjuagó el paño y lo escurrió. «He conocido el dolor. No significa que me gustara». No lo miró al decirlo, pero él vio la tensión en su mandíbula. Peter se inclinó hacia adelante. «Nunca pregunté por qué elegiste Wyoming». Mojó la tela una vez más, doblándola con cuidado, porque no conocía a nadie aquí que se sintiera como un lugar limpio para empezar esa noche. Él no durmió en la habitación fría cerca del granero. Geneva tampoco le pidió que se quedara en la cabaña principal. Simplemente dejó una manta doblada a los pies de la segunda cama, y cuando entró cojeando, ella ya estaba. Bajo la colcha, con la espalda contra la pared, una respiración regular llenaba el espacio. Se acostó sin decir palabra. El silencio entre ellos parecía comprensión. A la mañana siguiente, Peter encontró a Henry al borde del campo, sosteniendo una caña de pescar torcida, hecha con una rama de sauce despojada y un poco de cordel del cobertizo. «¿De dónde sacaste esa idea?», preguntó Peter, agachándose a su lado. «Job dijo que extrañaba los peces», murmuró Henry. «Así que pensé en intentarlo». Peter estudió el rostro del chico. «El arroyo corre mejor después de la lluvia. Espera unos días. Te mostraré el lugar donde pican». Henry asintió con el rostro impasible. Peter añadió: «Hiciste bien en intentarlo. Eso importa». Más tarde esa semana, Geneva regresó del puesto comercial con un rollo de tela tejida, un paquete de semillas y una carta doblada y metida en la cintura de su falda. Le entregó los suministros a Peter y se quedó con la carta en la mano, sin leer. Él la observó y luego preguntó: «¿Esperas algo?». Ella negó con la cabeza, sin remitente. Lo abrió despacio, leyendo en silencio. Al terminar, lo dobló por los pliegues y lo metió en la estufa sin decir palabra. El fuego lo consumió enseguida. Peter no preguntó. Pero esa noche, mientras lavaba los platos,
Sus hombros estaban un poco más altos, y su boca no se apretaba en esa línea tensa que él había llegado a reconocer cuando algo la preocupaba. Después de que los niños bajaron, él salió al porche donde ella estaba de brazos cruzados, observando cómo el viento movía la hierba. ¿Estás bien?, preguntó. Su mirada se quedó fija en el campo. Esa carta era de alguien que conocía, alguien que creía que aún tenía voz y voto. Él esperó. No respondí, dijo ella. Peter asintió una vez. Bien. Entonces se giró hacia él. ¿Alguna vez pensaste en irte? Se apoyó en el poste. Solía. Cada vez que el banco enviaba una carta, cada vez que el pozo se secaba, cada vez que pasaba junto a la tumba de Clara, Geneva no decía nada. Pero me quedé, dijo en voz baja. Ahora me alegro de haberlo hecho. Ella lo miró un buen rato, y algo en su rostro cambió. No se suavizó exactamente, sino que se estabilizó. Quiero plantar girasoles junto al porche, dijo, los altos para que Hope pueda observar a las abejas cuando dibuje. Peter sonrió levemente. Tienes las semillas ahí, en el libro de contabilidad, a la mañana siguiente. Las plantaron juntas, con las manos de ella presionando la tierra, las de él junto a las de ella. Ninguno de los dos dijo mucho, pero cuando la última semilla estuvo cubierta, ella lo miró, y él vio en sus ojos que no había venido a Wyoming solo para empezar de cero. Había venido para quedarse. El techo del granero goteó durante la primera tormenta de junio, y Peter encontró a Geneva ya dentro cuando llegó, de pie en un taburete con un trozo de lona en las manos. La lluvia repiqueteaba por el agujero de arriba, empapando el heno de abajo. «Te vas a romper el cuello», dijo, caminando a grandes zancadas. Ella lo miró con firmeza seca. «Entonces agárrame si me caigo», dijo. No porque resbalara, sino porque una vez atada la lona y apartado el taburete, bajó y no retrocedió. No de inmediato. Sus manos rozaron su cintura, solo para estabilizarla, pero al ver que ella no se movía, él tampoco. Sus ojos se posaron demasiado tiempo en él, y ese silencio que había permanecido entre ellos durante semanas, ni vacío ni frío, volvió a cambiar. ¿Alguna vez has pensado en lo que viene después?, preguntó, en voz baja, sin vacilar. Sí, dijo. Más que antes. Ella asintió una vez y pasó junto a él, secándose la humedad de la falda. Esa noche, Henry pidió ayuda con la reparación de la silla de montar. Peter le dio una llana sin filo y le enseñó a perforar el cuero desgastado sin romperlo. Las manos del chico eran demasiado pequeñas para sujetarlo con fuerza, pero no se quejó. Geneva observaba desde la puerta, con los brazos cruzados, sin interrumpir. Hope, sentada en el suelo con las piernas cruzadas, tarareaba suavemente mientras cosía un cuadrado de muselina, formando un corazón torcido. Geneva le había enseñado la puntada continua hacía solo unos días. ¿Crees que podría montar algún día?, preguntó Henry, sin levantar la vista. Sigue así y sabrás remendar aperos antes de que seas lo suficientemente alto para la silla, dijo Peter. El chico sonrió, una pequeña sonrisa, pero sincera. 2 mañanas después, un hombre llegó cabalgando desde el sendero sur, con polvo en las botas y un rifle colgado a la espalda. Era mayor, con una cojera que le dificultaba el paso al desmontar. Peter salió al porche, con Geneva detrás. «Busco a una mujer», dijo el hombre. «Se hace llamar Geneva Vaughn». «Geneva no se movió», dijo Peter. «¿Quién eres tú para ella?» La mirada del hombre se deslizó hacia ella. «Hermano», Geneva apretó la mandíbula. Pasó junto a Peter con los brazos a los costados. «Tú enviaste esa carta», dijo. El hombre asintió. «No pensé que me responderías. La quemé», suspiró. «Mamá falleció el invierno pasado. Papá se fue antes. Vine porque pensé que te interesaría saberlo». No respondió. «Necesito trabajo»,
añadió. No busco viejos rencores, solo comida y un lugar donde dormir mientras me voy al oeste. Peter la miró. Tú decides. Geneva miró a los niños y luego al hombre. Puedes quedarte 2 días, dijo, y luego seguir adelante. Esa noche, su hermano, Thomas, cenó en el porche. Geneva no se sentó. Lavó los platos en silencio, y cuando Peter se ofreció a ayudar, negó con la cabeza y siguió trabajando. A la mañana siguiente, Thomas pidió ayuda para reparar la cerca. Peter le entregó un martillo y caminó con él por la línea este. Trabajaron sin hablar mucho, y cuando terminaron, dijo Peter, «Ella es diferente aquí». Thomas se secó el sudor de la frente. Siempre quiso un lugar donde no se sintiera como si estuviera sobreviviendo. «Ahora tiene uno», dijo Peter. Esa noche, Thomas se fue sin decir palabra. Geneva encontró una nota doblada debajo del libro de contabilidad, sin firmar. No la abrió. «Ya no quiero cargar con su peso», le dijo a Peter mientras colocaba la nota en la estufa. «Ya no me queda nada». Él se quedó a su lado mientras el papel se convertía en ceniza. El domingo siguiente colocaron una segunda lápida junto a la tumba de Clara, no por los muertos, sino por lo que habían dejado atrás. Dolor, miedo, viejos nombres. Ginebra colocó una sola caléndula en la tierra, con la mano apoyada junto a la de Peter. «Quiero que esto sea mío», dijo. «No prestado, no comprado. Elegido». Peter se volvió hacia ella. «Entonces elígelo». Ella levantó la vista hacia él. «Ya lo hice». Él se acercó y le tomó la mano. «Yo también». Ella se inclinó hacia él entonces, no como alguien que busca refugio, sino como alguien que se lo ofrece. Esa noche no durmieron en camas separadas. Tampoco hablaron de ello. Ella apagó la lámpara y él se quedó en la puerta, esperando. Cuando ella le tomó la mano, él la siguió. A la mañana siguiente, el sol salió claro y dorado, y el aire olía a tierra removida y hierba nueva. Hope perseguía a una gallina por el patio, Henry riendo detrás de ella, y Geneva estaba junto a la barandilla del porche. Sus dedos se cerraban alrededor de una taza de café que Peter había hervido en la estufa. Él se puso a su lado y apoyó el brazo en el poste. «¿Crees que el trigo aguantará este año?», preguntó. «Con la forma en que lo has estado cuidando, creo que tiene muchas posibilidades». Sonrió sinceramente y se apoyó en su costado. «Entonces supongo que estamos construyendo algo», dijo. Peter miró los campos, el granero, la hilera de álamos que iluminaban la mañana. «Ya lo hicimos». El calor del verano llegó lento ese año, madurando con una paciencia húmeda que hacía que el sudor se adhiriera y que la ropa tardara más en secarse. La cebada se extendía alta en los campos, un mar verde pálido que se mecía con el peso de cada brisa. Ginebra tarareaba mientras desgranaba guisantes en el porche, con los pies descalzos sobre el suelo de tablas. Peter estaba sentado cerca, lijando el borde de una cuna que habían armado con tablas de pino sobrantes. «Henry dice que ahora quiere construir un trineo», dijo ella, sin levantar la vista. «Le dije que debería esperar a que nevara». Peter pasó el pulgar por la madera alisada. «Tiene talento para moldear cosas. Quizás se le dé mejor que a mí con las herramientas». La mano de Geneva se detuvo en el borde del cuenco. «Últimamente está más firme». «Ambos lo están. Saben que están a salvo», dijo Peter. Ella asintió y dejó el cuenco a un lado. «¿Alguna vez has pensado en añadirle algo?», preguntó. «¿A qué?». «A esto», dijo, señalando con la mano el campo, la cabaña, la columna de humo que salía de la chimenea. «La familia». Peter apoyó la cuna en sus rodillas. «Lo he pensado». Ella se giró hacia él. «Llego tarde». No habló enseguida. Luego se levantó, cruzó el porche y se arrodilló a su lado. No la tocó, solo la absorbió por completo, su boca firme, su mirada expectante, sin miedo. «¿Estás bien?», preguntó.
Ella asintió. Creo que sí. Todavía es temprano. Miró su vientre, plano bajo la muselina, luego volvió a subir. Nos encargaremos de todo. Sus dedos se enroscaron en su camisa. Lo sé. Esa noche no durmió. Cuando amaneció, ya estaba levantada, hirviendo agua para el café, con manos precisas. Los niños permanecieron, en silencio, sintiendo que algo nuevo se extendía por la casa. Pasaron las semanas y su cuerpo cambió poco a poco. Se movía más despacio por las tardes. Ya no cabalgaba hasta el pasto lejano. Henry se encargaba de las tareas más pesadas sin que se lo pidieran. Hope empezó a colocar flores silvestres en el alféizar de la ventana cada mañana, a veces dientes de león, a veces algo que había hecho con cordel y hierba. Una mañana, Peter encontró a Ginebra en el jardín, apoyada en los enrejados de judías, con los ojos cerrados y la cara vuelta hacia el sol. ¿Estás bien de pie?, preguntó. Solo cansada, dijo ella, abriendo los ojos. Pero es un buen cansancio. Él le tomó la mano. Ven a sentarte. Terminaré de recoger. Ella dejó que la llevara a la sombra, donde Henry y Hope estaban remendando una colcha rota. Geneva los observaba, con la mano apoyada ligeramente sobre su vientre. Solía pensar que la paz era algo que la gente encontraba cuando todo lo demás terminaba, dijo. Pero creo que tal vez es algo que se construye poco a poco. Peter se agachó junto a ella, quitándole la tierra del talón. La hemos construido juntos. Esa noche se sentaron junto al fuego, después de que los niños se durmieran. Peter le entregó un papel doblado. Ella lo abrió con cuidado. Le pedí al reverendo que lo archivara la última vez que estuve en la ciudad, dijo. Ya es oficial. ¿Estás en la escritura? Levantó la vista. No tenías que hacerlo. Yo quería. Es tuyo igual que mío. Volvió a doblar el papel y lo guardó en su delantal. Así lo guardaremos. Los días se deslizaron hacia la cosecha. El vientre de Ginebra se ensanchó bajo sus vestidos. Ya no subía los escalones del porche sin la mano de Peter en su codo. Hope empezó a dormir a su lado algunas noches, acurrucada bajo su brazo como un cachorro. Henry se hizo cargo de las tareas de la mañana antes del amanecer. En una tranquila noche de octubre, nació el bebé. Peter hirvió agua, quitó la ropa de la cama y mantuvo el fuego encendido. Geneva se esforzaba sin quejarse, con la respiración agitada y rápida. Cuando por fin llegó el llanto, fue débil y fuerte. Un niño, con la cara roja y furioso contra el mundo. Peter lo abrazó primero solo un momento. Luego lo recostó contra el pecho de Geneva. No habló, pero sus manos se cerraron instintivamente alrededor del niño y sus lágrimas resbalaron sin sonido. Lo llamaron Elías. Pasaron las semanas y el aire se volvió fresco. La cebada, ya cortada, estaba apilada en gavillas contra el granero. Ginebra se quedaba más tiempo dentro, amamantando con paciencia, con el cabello siempre medio suelto al anochecer. Peter talló una segunda cuna para la habitación principal. Una esperanza se dedicó a decorar con flores prensadas. Una tarde, Ginebra salió con Elías abrazado a su pecho. Peter estaba apilando leña cerca del cobertizo. Ella lo observó un buen rato antes de acercarse. Solía pensar que siempre estaría sola, dijo. Peter apoyó el hacha contra la pared. No lo estás, dijo. Ella miró a Elías. Lo sé, pero necesito que sepas algo. Esperó. No vine aquí para ser salvada. Vine porque era lo suficientemente fuerte para empezar de nuevo. Pero lo que tenemos ahora no es solo sobrevivir. Es gracia. Se acercó, apartándole un mechón de pelo de la mejilla. Gracia. Se acercó, apartándole un mechón de pelo de la mejilla. Tú también me diste eso. Ella apoyó la cabeza en su pecho, con el bebé entre ellos, suave y dormido. Ese invierno, la nieve llegó tarde. Henry construyó su trineo.
Hope se dedicó a leer en voz alta junto al fuego. Geneva cosió una colcha nueva. Cada remiendo era un trozo de tela de su primer año juntos. El dobladillo de su vestido de novia, una camisa vieja de Peter, la manga del primer abrigo de invierno de Henry. Sus días eran las mismas herramientas que Peter alguna vez usó solo. Hope se convirtió en pintora, sus dedos siempre manchados de color, su voz firme y amable como la de Ginebra. Una mañana de primavera, Ginebra y Peter estaban al borde del campo, observando cómo la cebada volvía a reverdecer. Ella le tomó la mano con una suave sonrisa. Lo hicimos. Él la besó en la sien. Seguimos haciéndolo. Entonces se giró hacia él. Eres el primer lugar al que pertenezco. Y él respondió sin dudarlo. Eres el único hogar que he necesitado. Se quedaron así, de la mano, la tierra tras ellos llena de vida, el horizonte amplio y prometedor. El viento solo traía el canto de los pájaros, el murmullo del bosque y la risa de los niños. Creciendo en una casa construida no de piedra ni madera, sino de confianza, tiempo y amor elegido, y eran felices cada día.